Buen día, buenas tardes o buenas noches, según estén mirando el video. Damos inicio a el módulo de crecimiento económico, en el cual vamos a estar explicando los diferentes modelos de crecimiento económico. En la clase de hoy vamos a ver el modelo de Harrow y Domar. Así que, bueno, comencemos. Bien, el modelo de Harrow, ¿sí? Un economista keynesiano que tenía como objetivo tratar de explicar el crecimiento económico, ¿sí? Bajo la perspectiva keynesiana, va a tener un modelo que tratará de captar de algunas maneras los principios keynesianos, ¿sí? Bueno, la pregunta que vamos a hacernos en todas las clases de crecimiento económico es ¿por qué crece una economía? ¿Sí? O cuáles son los fundamentos para que una economía crezca. Bien, entonces la idea de los modelos, de todos los modelos, es entonces entender desde el punto de vista de los autores cuáles son esos fundamentos que hace que una economía crezca o que hace que una economía entre en una recesión o una depresión, ¿sí? Esto es un poco siempre la pregunta que se va a repetir en cada uno de los modelos. Para entender esta pregunta, siempre vamos a remitirnos en primer lugar a los supuestos. Supuestos de los modelos tienen que ver con cómo funciona la economía para cada uno de los autores. Esto implica postular una función de producción, por ejemplo, es decir, eh, cómo produce esa economía, con cuánto capital, con cuánto trabajo, cómo se combinan el capital y el trabajo, una función de oferta, una función de demanda, ¿sí? También tiene que tener un supuesto de cómo los precios, ¿sí?, reaccionan ante cambios en las cantidades, si efectivamente son flexibles o son fijos, como también los supuestos de los modelos implica si la economía es una economía cerrada, entendiéndose como cerrada que no tiene intercambio con el exterior, por lo tanto, en algunos modelos vamos a observar exportaciones e importaciones, y en muchos otros, o en la mayoría, no vamos a observar intercambio con el exterior. Y también si la economía implica la intervención del Estado, es decir, si se cobran impuestos y si se realiza algún tipo de gasto público. Bien, también en la mayoría de los modelos que vamos a ver, probablemente no haya intervención del gobierno. Sí, por lo tanto, sería una economía privada, no pública, y sin intercambio con el exterior. Este es el caso, por ejemplo, del modelo de Harrow, donde la economía es cerrada y no hay intervención del Estado, no hay Estado. Los precios, dentro de los supuestos del modelo de Harrow, los precios son fijos, no son flexibles. Por lo tanto, ni suben los precios cuando la demanda supera la oferta, ni tampoco va a haber una deflación cuando la oferta crezca mucho más que la demanda. O al revés, haya una caída de la demanda mayor a la oferta. Por lo tanto, tanto los precios, como también obviamente todos los precios de la economía, me refiero a la tasa de interés, el salario, y también obviamente la tasa de interés que había dicho, tampoco son flexibles, todos son fijos. Esto es importante y fundamental entonces entenderlo. Bien, entonces
Harrow va a plantear un modelo de crecimiento en una economía cerrada y dinámica, es decir, donde los empresarios van a tomar decisiones de inversión principalmente. Obviamente los consumidores tomarán decisiones de consumo y de ahorro. ¿Sí? Entonces es una economía dinámica en la cual los actores económicos van tomando decisiones constantemente y la economía entonces se va a ir moviendo, digamos, de un punto a otro. Otro de los supuestos es el acelerador y el multiplicador keynesiano, que como todos ustedes ya saben, implica que efectivamente por cada unidad adicional de inversión se multiplica por un coeficiente, que es el acelerador, que implica que esa inversión va a tener aparejado un incremento mucho más que proporcional en el producto. ¿Sí? La inversión tiene una doble función, es decir, por un lado, determina el ingreso, porque como ustedes saben, está dentro de la inversión está dentro de la ecuación macroeconómica fundamental, por lo tanto, va a tener un efecto importante en el Producto Bruto, y también obviamente es parte de la demanda global, por lo tanto, un incremento en la inversión hace incrementar la demanda global y también los ingresos de la economía. Viceversa, si cae la inversión, va a caer el ingreso y la demanda global. Y por otro lado, incrementa la capacidad de producción. ¿Sí? Sabemos bien que la inversión, a su vez, incrementa el stock de capital. Por lo tanto, permite incrementar la producción futura o la oferta. Así que esa sería la doble función de la inversión. El crecimiento equilibrado para el modelo de Harrow se da solamente cuando el incremento de la oferta iguala al incremento de la demanda. Y cualquier desfasaje, de alguna manera, en estas tasas de crecimiento, podríamos decir, entre la oferta y la demanda, va a traer un desequilibrio, digamos, en la economía. Bueno, esta última parte vamos a verla más adelante sobre las intervenciones monetarias garantizando el crecimiento equilibrado, lo vamos a dejar para el final. Bien, más supuestos del modelo, entonces, ya habíamos hablado sobre qué es una economía cerrada. Aquí el ahorro va a tener, el ahorro global o el ahorro agregado, es una función de lo que se llama la propensión marginal a ahorrar, ¿sí? Que es un coeficiente que va entre 0 y 1 y que multiplica al ingreso. ¿Sí? Obviamente que el ahorro, a medida que la propensión marginal a ahorrar se acerca a 1, el ahorro agregado va a ser mayor y próximo al ingreso. Por lo tanto, así se mueve el ahorro agregado. La tasa de crecimiento de los ingresos es un determinante importante de la demanda de los ahorros, obviamente porque efectivamente a mayor ingreso, dado la propensión marginal a ahorrar, hay mayor ahorro. Por lo tanto, digamos que hay una relación entre los ingresos y el ahorro total. Importante también, y particular importancia que pongamos sobre la fuerza de la mano de obra. ¿Sí? Aquí hay que poner atención porque es uno de los supuestos más importantes del modelo de Harrow y tiene que ver con que la fuerza laboral, ¿sí? De alguna manera, disponible, ¿sí? En el sistema económico, va a crecer a una tasa constante. ¿Sí? Esa tasa constante, esa tasa N.
¿sí? Es una tasa constante de crecimiento de la mano de obra. En contraposición a la teoría malthusiana, ¿no? Donde efectivamente la mano de obra en verdad sube o baja en función del ciclo económico, ¿sí? Entonces, recuerden que existe una relación entre la tasa de crecimiento de la mano de obra y la performance de la economía, mientras que en este caso Harrow no estaría, digamos, proponiendo esta tesis. Entre otros también de los supuestos es que no hay progreso tecnológico, ¿sí? Por lo tanto, dada la economía, podríamos decir que cómo se realizan las cosas o cómo se produce es siempre fija, ¿sí? Y el capital no se deprecia, así que no hay una tasa de depreciación del capital. Bien, dados estos supuestos, entonces vamos a fijarnos en la función de producción de Harrow. La función de producción de Harrow se conoce como la función de producción de coeficientes fijos de Leontief, donde efectivamente para producir una unidad, ¿sí?, de producto necesitamos cierta cantidad de capital y cierta cantidad de mano de obra en una proporción fija, ¿sí? Por lo tanto, como ustedes pueden observar aquí, si queremos producir un determinado nivel de producto, por ejemplo, I sub 0, necesito L cantidad de mano de obra, que está representado L sub 0 en la cantidad de mano de obra, y K sub 0 en cantidad de capital, ¿sí? Y solamente va a haber esa proporción. Si uno quisiera duplicar la producción, ¿sí?, debería duplicar la cantidad de mano de obra y duplicar proporcionalmente la cantidad de capital. Por lo tanto, lo que hay es una relación capital-mano de obra que básicamente está fija, ¿sí? Y esto es muy importante porque lo que nos dice esta función de producción es que no es posible combinar para el empresario mano de obra y capital en las proporciones que el empresario quiera, ¿no? Es decir, no puede producir de una determinada forma, sino que ya está determinada la cantidad de capital y de mano de obra que tiene que poner en producción para producir una unidad de producto. Este es uno de los supuestos más importantes dentro del modelo y es vital, digamos, que va a diferenciar el modelo de Harrow-Domar con, por ejemplo, el modelo neoclásico de Solow, donde esta restricción sobre la incapacidad de sustituir, ¿no?, capital por trabajo, trabajo por capital, se va a relajar en el modelo, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, el modelo de Solow. Bueno, esto es entonces muy importante, y está representado por esta ecuación, donde efectivamente lo que nos dice es que, ahora vamos a ver bien qué significa, pero nos está diciendo que la cantidad de capital, ¿sí?, va a estar determinado por B, que va a ser las unidades de mano de obra, o efectivamente la cantidad de trabajo va a tener una relación con las unidades de capital. Entonces, efectivamente siempre hay un coeficiente capital-trabajo o trabajo-capital para la producción de una unidad de producto, ¿sí? Como les decía, entonces, I sub T es el producto total, K es el stock de capital, L es la función de trabajo, la cantidad de trabajo, P es la relación capital-producto, o lo que nos dice B es cuánto producto voy a poder producir con una unidad de capital, ¿sí? O sea, de alguna manera me está diciendo cuál es la relación entre una unidad de producto y una unidad de capital, es la relación T. Mientras que U es exactamente lo mismo, es
cuántas unidades de producto voy a producir por una unidad de trabajo. Ese es el índice U. ¿Sí? Por eso, como habíamos dicho recién, la intersección del ratio KL es obviamente esta relación entre B y U. Obviamente, si hacemos B dividido U, se cancelan el producto, queda la relación capital-trabajo, ¿sí? Que es KL, es su coeficiente, es B dividido U. Por eso es esta combinación única, donde si los factores están plenamente empleados, la renta nacional será igual a la función de producción Leontief. Es decir, que, vamos a ver nuevamente aquí, siempre la función de producción se va a mover en esta línea recta. ¿Sí? Fíjense que si uno quisiera duplicar, ¿no?, la cantidad de capital, manteniendo fija la cantidad de trabajo, esa área sería imposible, porque solo sería posible producir duplicando la cantidad de trabajo, ya que no es posible la sustitución entre trabajo y capital. ¿Sí? O sea, indefectiblemente, si uno duplica la cantidad de capital, tiene que moverse duplicando la cantidad de trabajo. Por lo tanto, siempre uno se va a poder mover dentro de esta línea de 90 grados. Pero muy importante también recordar que una de las restricciones es que la tasa de crecimiento, ¿sí?, la tasa de crecimiento de aquí está, la tasa de crecimiento de la mano de obra está determinada, es fija, digamos, ¿sí? Es decir, crece una tasa N. Entonces hay de alguna manera una restricción a la sobreexpansión de la mano de obra, ¿sí? Porque efectivamente uno podría moverse de L sub 0 al doble de L sub 0 en tanto y en cuanto la tasa de crecimiento de la mano de obra o esta proporción esté disponible, ¿sí?, en el mercado. Pero si nosotros hubiésemos llegado, por ejemplo, a esta instancia, entonces, si nos quisiéramos aún correr hacia la derecha o producir más, aquí tendríamos que ver si efectivamente hay una tasa de crecimiento de N, o la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo, compatible, obviamente, con ese incremento en la producción, ya que tendremos un limitante del lado de la mano de obra. Importante también entender este supuesto. Bien, vayamos entonces ahora a la función de inversión. En primer lugar, se parte entonces de la idea de que el ahorro es igual a la inversión, lo que obviamente esto implica que la oferta sea igual a la demanda. Habíamos dicho también que la inversión es aceleradora, que esto es un supuesto keynesiano, ¿sí?, que trae Harrow, y que efectivamente vincula la relación capital-producto, ¿sí? Porque obviamente cuando hay un incremento de alguna manera en el volumen, digamos, del crecimiento, ¿sí?, y sub T, eso va a incrementar de alguna manera la inversión en relación a B, ya que B me va a decir cuánto, ¿sí?, va a incrementarse ese producto en relación al capital o al stock, ¿no?, que uno tiene de capital. Ese B obviamente está dado en la economía. Bueno, el crecimiento equilibrado y continuo se sostiene entre el ahorro deseado y la inversión ex ante. Este postulado es fundamental o importante, pero ahora lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar, ya que nos está diciendo que el crecimiento equilibrado, es decir, para que se dé efectivamente un crecimiento en el cual la oferta sea igual a la demanda, o que el ahorro deseado sea
igual la inversión es ex ante, es decir, las decisiones de ahorro de las personas, o sea, el monto que va a ahorrar, va a determinar de alguna manera el monto que va a consumir, ¿sí? Y también, por otro lado, los empresarios tienen de alguna manera un plan de inversión que se llama inversión ex ante, es decir, en el inicio del periodo, los inversores o los empresarios van a invertir una cierta suma, digamos, de capital. Y de alguna manera, para que ambos planes se puedan cumplir, tanto la inversión ex ante como el ahorro deseado tienen que igualarse. La pregunta que ustedes se pueden hacer es si efectivamente hay una conexión entre la gente que ahorra y la gente que invierte. Bueno, este es el punto más importante y que básicamente termina explicando los desequilibrios que vamos a observar en el modelo de Harvard. ¿Sí? Bueno, lo primero que es importante entender es que no hay esta conexión entre los ahorradores y los inversores. ¿Sí? No, los inversores no le preguntan a la gente que ahorra cuánto va a ahorrar, ni las personas que ahorran le preguntan a los inversores cuánto van a invertir, ¿no? Entonces, al no haber una conexión entre el ahorro y la inversión, el modelo de Harrow, es que se producen estos desequilibrios en el crecimiento económico. El análisis ex post, obviamente, cuando hablamos de ex post, significa que es una vez realizado, es decir, una vez que efectivamente vemos cuánto se ha ahorrado en la realidad y cuánto se ha invertido, o efectivamente se han realizado esas inversiones. O, para de alguna manera ver, eso se llama cantidad realizada o efectiva, podemos medir de alguna manera cuánto se ahorró y cuánto se invirtió efectivamente. Vamos entonces al primer análisis, o al análisis ex ante, que habíamos dicho recién, es el análisis previo, digamos, a la realización de los planes. ¿Sí? Esto sería cuando es el análisis en la planificación. Bien, entonces, el ahorro sabemos que es una función del ingreso, que está hablado por ese chiquitito que es, podemos decir, la tasa marginal de ahorro. Mientras que la inversión es, obviamente, el incremento en el stock de capital entre un periodo y el periodo anterior. ¿Sí? La diferencia entre el stock de capital entre un periodo y el periodo anterior es igual a la inversión. Pero habíamos dicho, ¿no? La inversión es igual al ahorro, que al mismo tiempo es igual a la proporción marginal a ahorrar, ¿sí? Requerida respecto a la aceleración producto requerida. O sea, por un lado tenemos la proporción marginal a ahorrar, de alguna manera, que me está diciendo cuáles son los fondos que se van a ahorrar, pero también de alguna manera determina cuánto del ingreso se va a gastar. Pero por otro lado, ¿sí? La aceleración producto requerida, o el B, recuerden, también está dado, ¿sí? Que es la relación capital-producto. Entonces, la tasa de crecimiento garantizada, ¿sí? Lo que va a permitir garantizada tiene que ver con este término que utiliza Harrow, ¿sí? Warranted, es la tasa que garantiza el crecimiento equilibrado. ¿Sí? Por eso la tasa de crecimiento garantizada tiene que ver con la tasa de crecimiento armónica, ¿sí? Que lo que va a igualar es efectivamente la tasa de crecimiento del producto o del ingreso que es compatible, ¿sí? Con los niveles de inversión de los empresarios. Para decirlo de otra manera, es la tasa de crecimiento que al realizarse permite que todos los empresarios vendan todos los productos que tienen planeado. Si los empresarios venden todos los productos que tienen planeados, significa que todos los consumidores gastaron lo que preveían que iban a gastar y ahorraron, obviamente, lo que preveían que iban a ahorrar, ¿no? Entonces, podríamos decir que los planes entre los consumidores, ahorradores,
son efectivamente iguales a los planes de los empresarios o los inversores, los que tienen que decidir cuánto van a invertir, ¿sí? Esa tasa de crecimiento garantizada, digamos, es la que igualan ambas magnitudes, ¿sí? Nuevamente, ¿sí? Lo voy a repetir muchas veces, la clave de entender el modelo de Harrod está aquí, ¿sí? Y la pregunta que todos nos podemos hacer es efectivamente si hay una congruencia entre estos planes. Vamos entonces a la formulación matemática del mismo, ¿sí? Bueno, del equilibrio macroeconómico sabíamos que la inversión es igual al ahorro, o de alguna manera sabemos que la inversión es igual al incremento en el stock de capital, que no es más ni menos que el acelerador, ¿sí? La variación de ingreso multiplicado por la relación capital-producto, que efectivamente que eso es el ingreso y que efectivamente va a ser igual al ahorro, ¿no? Que habíamos dicho que el ahorro agregado es igual a la proporción marginal de ahorrar o la tasa marginal de ahorro multiplicado por los ingresos. Así que si reescribimos esa ecuación de arriba, nos queda, digamos, que el ingreso es igual a la inversión dividido la tasa marginal de ahorro, que no es más ni menos que el multiplicador. Si dividimos ambos lados de la ecuación por la variación del ingreso, ¿sí? Tenemos entonces, o llegamos a esta ecuación, ¿sí? Donde nos dice que efectivamente el subíndice R es le ponemos el R al análisis ex ante, ¿sí? Porque vamos a hacer dos análisis, el ex ante y el ex post. Entonces, para saber que estamos en el mundo anterior, ¿sí? O el planificado, entonces lo que nos dice que esta es la tasa, obviamente, la variación del ingreso, que va a ser igual al ratio, este es muy importante, el ratio entre la proporción marginal a ahorrar y el ratio capital-producto, ¿sí? O, básicamente, aquí tenemos el ratio o la tasa, digamos, de inversión dado la variación de el producto, que no es ni menos, obviamente, dijimos, el ratio capital-producto, ¿no? Lo que me está diciendo es cuánto voy a poder producir adicionalmente por una unidad de inversión. Aquí está, entonces. Bueno, entonces, esta ecuación que llegamos aquí puede ser reescrita de esta manera, básicamente es lo mismo con este GW o la tasa de crecimiento garantizada, ¿sí? Que de alguna manera nos está diciendo lo que dijimos recientemente, pero desde el punto de vista de la ecuación matemática, ¿no? Entonces, matemáticamente aquí tenemos la tasa de crecimiento garantizada que dijimos que tiene que compatibilizar de alguna manera los planes de inversión con los planes de ahorro, ¿sí? Planes de ahorro con la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento garantizada, efectivamente, que es tasa de crecimiento, tiene que ser efectivamente igual a los planes de ahorro, de alguna manera, de los consumidores, que al fin y al cabo también garantiza el gasto de los mismos, con los planes de inversión. Bueno, entonces vamos a demostrarlo también matemáticamente, vamos a ir demostrando esto matemáticamente. Si sabemos entonces que la relación capital-producto no es más ni menos que la variación, obviamente, de una unidad de capital, que hace incrementar, obviamente, una unidad de producto, ¿sí? Y si diferenciamos, obviamente, esta ecuación a cero, lo que nos queda, luego de hacer la diferenciación, es que efectivamente la variación, digamos, del stock de capital, dado un incremento en una unidad de ingreso, no es más ni menos que esta relación, digamos, capital-producto, ¿sí? Que de alguna manera es efectivamente la tasa de crecimiento efectivo, o la tasa de crecimiento garantizada. Así que, de alguna manera,
matemáticamente demostramos la ecuación de Harrow de crecimiento garantizado, ¿sí? Que, como habíamos dicho, repetimos de nuevo, no es más ni menos que este coeficiente, recuerden, esta es D, ¿no? Recuerden que la relación capital-producto, ya que nos está diciendo, obviamente la relación capital-producto nos va a decir efectivamente cuánto va a incrementarse el ingreso dada una unidad de capital, como lo habíamos visto en la filmina anterior, ¿sí? Perfecto. Ahora entonces vamos a realizar ese mismo análisis, pero ex post, dijimos entonces, hasta ahora. Que tenemos, habíamos llegado a la tasa de crecimiento garantizada, y que esa tasa de crecimiento garantizada lo que nos dice es que es esa tasa de crecimiento que equilibra los planes de ahorro de los consumidores, que al fin y al cabo, al ser una proporción de los ingresos, queda determinado el nivel de gasto de los mismos. Y por otro lado, la relación capital-producto, que determina nada más ni nada menos la inversión que va a realizar los empresarios, ya que saben que por una unidad, digamos, de inversión o una unidad de capital adicional que agreguen, por la relación capital-producto y el principio de aceleración, va a determinar efectivamente cuánto es el nivel de producto potencial y al fin y al cabo el nivel de ingresos, ¿sí?, futuro. Como ustedes saben, por el principio del acelerador, una unidad de capital adicional o de inversión hacen que el nivel de ingresos se acelere mucho más que esa unidad, ya que se está multiplicando por el coeficiente B, que es un coeficiente positivo, no es cero y es negativo. Por lo tanto, si yo multiplico 1 por B, y ese B, como habíamos dicho, es positivo, y entonces, efectivamente, el nivel de ingreso, ¿sí?, va a ser mucho mayor. Va a acelerar, por eso se llama que la inversión es aceleradora, va a acelerar mucho más el producto de esa inversión en uno, ¿sí? De alguna manera puede ser 1,05, 1,1, depende cuánto es el valor de B, ¿no? Es lo mismo que si ustedes esta ecuación, este B lo pasan dividiendo aquí, ¿sí? Como B es un factor, digamos, fijo, ¿sí? Entonces, y esto es una variación, obviamente, 1 dividido, digamos, lo que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, si esto es 0,2, 1 dividido 0,2 va a dar 5. Entonces, lo que me está diciendo es, si yo agrego una unidad de inversión, se va a multiplicar por 5 el nivel de producto, ¿sí? Eso es, de alguna manera, el acelerador. Bueno, solamente, esto sé que para muchos, esto ya lo saben, sí, de macroeconomía, probablemente, pero no vale, no está de más, de alguna manera, repasar, ¿sí? Pero importante de entender estos conceptos porque están detrás del modelo de Harrow, ¿sí? Bien, sigamos entonces. Vamos entonces a analizar ahora ex post. ¿Qué pasa, digamos, en la economía? ¿Se cumplen o no se cumplen de alguna manera los planes de los ahorradores y los planes de los inversores? O lo que vamos a hacer también una pregunta es, ¿qué pasa si ambos planes no se encuentran? Por eso, que en esta etapa
analiza las variables una vez ocurrido el fenómeno a partir de la identidad. O sea, a partir de que efectivamente se igualan ambas oferta y demanda, ¿qué pasa, digamos, una vez que efectivamente o se cumplen los planes de los ahorradores y los inversores, o no se cumplen ambos planes? Por ejemplo, si la inversión ex post, es decir, la inversión que efectivamente realizaron los empresarios, es inferior, o sea, realizan una inversión que es por debajo a la ex antes, o sea, la que planificaron, digamos, de alguna manera los empresarios, luego ellos realizan una inversión que está por debajo de la planificada. Entonces, habrá entonces un estímulo para el incremento de la producción, ya que habrá una reducción de los stocks indeseados, es decir, el consumo o el gasto de los consumidores fue mucho mayor, digamos, a los planes o a la inversión realizada por los empresarios. Por lo tanto, al consumir o al gastar más, de alguna manera, los empresarios lo que observaron es que sus inversiones fueron reducidas, o sea, fueron mucho más chicas de las necesarias. Por lo tanto, para satisfacer la demanda de los consumidores, lo que tuvieron que hacer los empresarios es reducir sus stocks. Es decir, en el galpón, ¿no? Si tenían, imagínense un galpón gigante que despacha mercadería para los proveedores, para sus consumidores. Los proveedores hicieron mucho más pedidos y el galpón que tenía 1000 productos quedó con 10, es decir, se redujo muchísimo sus stocks. Entonces, ¿qué va a hacer el empresario entonces para el próximo periodo? Bueno, lo que va a hacer es incrementar aún más la inversión, porque tienen que reponer los stocks, digamos, deseados, más invertir lo que él planeaba invertir. Es decir, la inversión va a ser mucho mayor de la que efectivamente realizó en ese periodo. Y como sabemos que si el empresario realiza eso, lo que va a hacer es incrementar aún más el ingreso por el efecto del acelerador que dijimos recién. Bueno, no, hasta ahí me voy a quedar porque esta dinámica la vamos a comentar nuevamente, pero es muy importante que se queden con esto que dije recién, ¿sí? Con este efecto que va a ocurrir en la economía cuando hay una discrepancia entre los planes. Por eso, fíjense que decimos que para Harrow el equilibrio dinámico es intrínsecamente inestable. Ahora lo vamos a ver, pero acá ya hay una pista muy importante, ¿sí? Piensen, digamos, en esta dinámica y esta dinámica hacia dónde llega o cuál es el límite de esta dinámica, ¿sí? Bueno, acá lo tenemos entonces que no hay un equilibrio, ¿no? En este postulado que dijimos recién, no hay un equilibrio para nadie, un desequilibrio, ¿sí? Y de alguna manera ese desequilibrio tendríamos que ver, o si el modelo de Harrow tiene alguna manera de llegar a un equilibrio, ¿sí? Bueno, vamos a verlo esto más adelante, pero es importante entonces que se queden con esta aseveración, muy importante, teniendo en cuenta que cuando los planes de alguna manera no se cumplen en el ex post, hay un desequilibrio en la economía que parece que no tiene, digamos, una resolución o una vuelta al equilibrio estable. O sea, cuando hablamos de una vuelta al equilibrio estable, nos estamos refiriendo a que se vuelvan a compatibilizar los planes de los ahorradores y los planes de los inversores. Porque como dijimos recién, en este ejemplo, aquí cuando la inversión o los planes de los empresarios en relación a la inversión fue menor, digamos, a la realizada,
o lo que no, o de manera igualitaria, los consumidores gastaron mucho más de lo que los empresarios pensaban que iban a gastar, hace que efectivamente los empresarios incrementen aún más todavía la inversión, ¿sí? Y efectivamente van a incrementar mucho más el ingreso de la economía y el gasto de los consumidores. Y quién sabe cómo termina esta película. O sea, está claro que no hay un equilibrio, sino que lo que estamos hablando es siempre un desequilibrio, ¿no? Que parece que ese desequilibrio tiende a explotar, o sea, a ser cada vez más gigante. Luego vamos a ver qué pasa cuando los planes son al revés. Bueno, vamos a ver efectivamente ahora el ex post, que lo vamos a denotar con el E, ¿sí? Así que aquí vamos a ir mucho más rápido porque obviamente que las ecuaciones son exactamente iguales, ¿sí? Lo que va a cambiar es este subíndice E, que tiene que ver con el análisis ex post. Así que inversión igual de ahorro, exactamente lo mismo con el acelerador. Como lo habíamos derivado en la ecuación ex antes, las ecuaciones no cambian, son exactamente lo mismo, lo único es que aquí ahora vemos en lo que se llama la economía o la inversión o el ahorro o el gasto realizado o efectivo, por eso el E, ¿no? Es efectivo. Bueno, entonces observamos, ¿sí? Que la tasa de crecimiento garantizada es exactamente la misma, es ese coeficiente o ese ratio, digamos, entre el ahorro, ¿sí?, efectivo y el coeficiente o la relación capital-producto. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la trayectoria del crecimiento del producto? ¿Sí? Entonces, el postulado de Harrod lo que nos dice que el crecimiento garantizado es el nivel de producto que satisface los planes de los empresarios cuando el ahorro es igual a la inversión. Efectivamente, este es el crecimiento, el producto actual, este es el producto en podríamos decir, el nivel cero o el nivel o el inicio, digamos, de la etapa, y obviamente lo que va a crecer es a una tasa, o sea, el nivel del producto actual no es más que el nivel del producto anterior multiplicado por su tasa de crecimiento. ¿Sí? Si el producto actual es 1, la tasa de crecimiento es de el 10%, 1 por 1.10, o 1 más 0,10 es 1,10, así que 1 por 1,10 es 1,10, lo que sería el producto actual, ¿no? Esta sería la tasa de crecimiento garantizada. ¿Sí? Y este subíndice T denota el tiempo, ¿sí? Así que obviamente uno podría calcular la tasa de, el nivel del producto, obviamente de un periodo, lo único que haciendo es viendo cuál es su tasa de crecimiento y el exponente obviamente tiene que ver en cuántos años. Uno se puede calcular la tasa de crecimiento promedio entre dos periodos, lo único que tiene que hacer es realizar, digamos, el reemplazo de las ecuaciones. ¿Sí? Obviamente que habíamos dicho que la tasa de crecimiento garantizada y no es más ni menos que esta proporción entre el ahorro efectivo, real, ¿no? No es el esperado, sino es el efectivo, con el coeficiente o la relación capital-producto. Por eso, obviamente que exactamente son iguales ambas ecuaciones. ¿Sí? Bueno, vamos a demostrarlo esto matemáticamente. Bueno, sabemos muy bien que del equilibrio macroeconómico, inversión es igual a ahorro, dijimos, esto ya lo habíamos visto, que este es el principio del acelerador, no es más ni menos, la relación capital-producto multiplicado por la variación del ingreso, por ejemplo, en T más 1,
no es más ni menos que si igualamos, esta es la inversión, obviamente, mientras que el ahorro dijimos que es la proporción marginal, digamos, a ahorro multiplicado por el ingreso, ¿sí? Así que esto es inversión y esto es ahorro, solamente hay un reemplazo de ambas variables. Bien, si nosotros descomponemos, I sub t no es más ni menos que, obviamente, la diferencia entre I sub t más 1 menos I sub t, ¿sí? Efectivamente. Así que sí, y esto, obviamente, esto que está aquí, esto que está aquí, ¿sí? Es esto, no es esto, perdón, no, ahí lo puse mal, esto está hasta acá, ¿sí? Lo que estamos descomponiendo aquí es esta figura, ¿sí? Y sub t más 1, ¿sí? No es más ni menos la diferencia, obviamente, entre un periodo y el periodo anterior, ¿sí? Bien, esto es la inversión y esto es el ahorro. Lo único que hicimos es abrir este I sub t más 1, ¿sí? Que no es más ni menos la diferencia, es más ni menos la diferencia entre dos periodos. Si hacemos distributiva, distribuimos acá, que es esto que está aquí, y igualamos a 0, esto lo pasamos restando, de esta manera. Asociamos y dividimos esta ecuación por el coeficiente p, que es lo que hacemos aquí. Lo que nos queda es esta ecuación. Y si hacemos un poquito de memoria de matemática para economistas, que seguro recuerdan un montón, esto es una ecuación diferencial ordinaria en primera diferencia y en primer grado, ¿sí? Esta ecuación ustedes ya la han visto y saben cómo resolverla. Básicamente la resuelven con la solución homogénea, porque saben que efectivamente esta es la ecuación homogénea, es decir, I sub t va a ser igual a por b elevado a la t, con todos los parámetros igual a 0. B, el parámetro b, no es más ni menos que la tasa de crecimiento que habíamos visto, 1 más la proporción entre la proporción marginal a ahorrar y el coeficiente de capital producto, ¿sí? A la constante I sub 0. Así que si nosotros reemplazamos, obtenemos, reemplazando la solución homogénea, ¿sí? Aquí, obtenemos entonces la tasa de crecimiento económico, ¿sí? Que la tenemos aquí, la tasa de crecimiento efectivo o realizado. Y recuerden que el objetivo era demostrar matemáticamente esta tasa de crecimiento, ¿sí? Por eso recuerden que lo que estamos haciendo es demostrar matemáticamente esta tasa de crecimiento efectivo en el tiempo. Bien, vamos entonces ya a la parte final. Entonces, recordemos, hacemos un paréntesis. Nuestro objetivo es entender el crecimiento económico de una economía, ¿sí? Estamos entendiendo, por lo menos desde el punto de vista de Harrow, cómo crece una economía. Hasta ahora, lo que hemos visto es que efectivamente existiría una tasa de crecimiento garantizada, y esa tasa de crecimiento garantizada compatibiliza los planes de los ahorradores y el gasto, digamos, de los empresarios, ¿sí? Es decir, habría una tasa de crecimiento que compatibilizaría ambas decisiones. Pero acá hay, podríamos decir, un tema. En primer lugar, ya empezamos a sacar las primeras conclusiones, que la tasa de crecimiento está garantizada, tasa de crecimiento natural, que también así le llama Harrow,
depende de alguna manera de la tasa de crecimiento de la población. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho en uno de los supuestos, mientras que el capital puede expandirse o puede crecer, vamos a volver al primer slide. Mientras que el capital puede crecer, básicamente, ¿el capital de qué depende? Básicamente de la tasa de inversión. ¿No? O sea, a más inversión, aumenta el capital. O sea, nosotros podríamos irnos por aquí arriba, ya que depende básicamente, obviamente, del ingreso. ¿Sí? A más ingreso, permite que se acelere la inversión y que aumente el stock de capital. Podríamos decir que acá, mientras haya recursos, ingresos, se incrementa el stock de capital, ¿no? Recursos, podríamos decir, necesitamos recursos. Los recursos se pueden crear, uno puede trabajar, efectivamente no hay de alguna manera algún límite de este lado. Pero, ¿qué dijimos de aquí? De la cantidad de trabajo. Bueno, que sí, acá hay un límite, hay una tasa de crecimiento de la población o de la fuerza laboral que es un limitante, está fija, que es esa tasa que habíamos dicho es igual a n. O sea, tasa igual a n pueden pensarla como el crecimiento poblacional. Puede ser el 1,5%, el 2%, pero lo que no pueden evitar es que esa tasa crece y que más o menos permanece en el tiempo. Entonces, este es el primer limitante del crecimiento, que es el limitante por este lado, por la tasa de incremento, ¿sí?, de la producción, que efectivamente solo va a poder crecer en su potencial a esa tasa de crecimiento n, que es la tasa máxima que puede crecer, siempre y cuando, obviamente, se esté en una situación de pleno empleo, ¿sí? Bien, esto es importante porque es una de las asunciones, digamos, de Harvard. Pero, y esto es muy importante, que también lo habíamos dicho recién, puede haber una incompatibilidad entre la tasa de crecimiento de la población y la tasa de crecimiento. Es decir, la tasa de crecimiento económico, como habíamos dicho recién, depende del nivel de actividad económica. Por lo tanto, a mayor nivel de actividad económica, mayor tasa de crecimiento y más crecen los ingresos, ¿sí? Es decir, hay dos cosas que están desconectadas. Por un lado, de alguna manera, la tasa de crecimiento económico, que depende del nivel de actividad, pero la tasa de población, que efectivamente no depende del nivel de actividad, sino que es exógena, está dado, ¿sí?, que es cuánto crece la población. Entonces, ahí empieza la primera discrepancia. Hay dos tasas de crecimiento que efectivamente no necesariamente van a coincidir, ¿sí? Esto es muy importante. El equilibrio en el mercado de trabajo, obviamente que se observa cuando se iguala la tasa de crecimiento de la oferta y la demanda de trabajo, pero es muy importante también recordar aquí que los precios aquí no son flexibles. Es decir, no hay de alguna manera una reducción en el salario de los trabajadores cuando hay desempleo, ni tampoco hay un incremento en el salario de los trabajadores cuando de alguna manera la demanda de trabajo crece a una tasa mayor que la oferta de trabajo, ¿sí? Importante. Bueno, entonces esta tasa de crecimiento proporcionado, ¿a qué se llama la tasa de crecimiento proporcionado? Es una tasa de crecimiento garantizada o que de alguna manera garantiza las proporciones, ¿sí?, entre el crecimiento económico y el crecimiento poblacional. Por eso que el crecimiento se llama proporcionado, porque de alguna manera no podría haber un crecimiento económico o el nivel de actividad que
sustancialmente exceda la tasa de crecimiento poblacional, ya que habíamos dicho que hay un limitante. El limitante tiene que ver con la función de producción y que efectivamente uno no podría, ¿sí?, producir más unidades de producto con menos cantidad de mano de obra. Por lo tanto, si uno expande su capital, tiene que expandir proporcionalmente la misma cantidad de mano de obra. Ahí está el gran limitante. ¿Y por qué la tasa de crecimiento económico tiene que ser proporcionalmente igual a la tasa de crecimiento de la población? Disculpen si vuelvo a repetir, pero quiero que quede muy claro. Si estamos en este punto, en esta isocuanta, y efectivamente uno quiere moverse hacia arriba, por lo tanto esta es la tasa de crecimiento económico del ingreso, sería esta tasa de crecimiento, uno puede moverse tranquilamente por aquí. ¿Por qué? Porque básicamente uno puede crear más capital, invertir más y incrementar la cantidad de capital, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no nos vamos de esta manera? Bueno, porque efectivamente está la restricción que hay una proporción fija entre cantidad de producto y cantidad de trabajadores. Entonces, la única manera, o esa relación KL o B está dada, ¿sí? Entonces, la restricción de alguna manera de la función de producción impide, ¿sí?, impide de alguna manera poder continuar por esta línea, teniendo en cuenta que la tasa de crecimiento poblacional delimita la tasa de crecimiento de la oferta de trabajo. Por lo tanto, solamente va a poder progresar, ¿sí?, la producción a esa misma tasa de crecimiento poblacional. Tiene que ser un crecimiento proporcionado, equilibrado, que compatibilice ambas situaciones. Bien. ¿Qué es un poco lo que estamos diciendo aquí? ¿Sí? Esta es la tasa de crecimiento poblacional, esta es la tasa de crecimiento garantizada y esta es la tasa de crecimiento efectivo. Efectivamente, cuando se dan estas tres condiciones, la tasa de crecimiento efectiva es igual a garantizada, o lo que habíamos dicho hace poquito, ¿no? Cuando la tasa de crecimiento de la economía es exactamente la misma que la que previeron los empresarios y los consumidores, ya que se igualan los planes de los consumidores que gastaron lo que dijeron que iban a gastar, y los empresarios que invirtieron lo que dijeron que iban a invertir, y que pudieron vender todo lo que pensaron que iban a vender, se igualan, ¿sí?, ambas tasas. Esa es efectivamente compatible con la tasa de crecimiento poblacional. O sea, cuando también ese crecimiento es exactamente el mismo que la tasa de crecimiento poblacional. Lo que nosotros tendríamos que preguntarnos es, ¿cómo puede ser, digamos, que se igualen justo la tasa de crecimiento realizada o efectiva con la garantizada y con la tasa de crecimiento poblacional? Realmente tendría que ser un milagro, digamos, es un punto, digamos, un punto dentro de los millones de puntos que hay. Podríamos decir que la economía solamente debería caer en ese punto. El tema es que no hay en el sistema algo que nos garantice que eso va a pasar, ¿no? Porque la tasa de crecimiento, digamos, poblacional es exógena y está dada. Y los planes de inversión de los empresarios, como los planes de gasto o de ahorro de los consumidores, de las personas, obviamente, no tienen nada que ver con la tasa de crecimiento poblacional y tampoco tienen los consumidores algo que ver con lo que planean hacer los empresarios o los inversores, digamos, ¿no? Entonces, está claro que hay lo que llama una desconexión total y hay planes que no se entrelazan. Por lo tanto, es solo una casualidad que la economía se encuentre en ese punto, ¿sí? ¿Cómo está aquí, ¿no?
tanto S, la proporción marginal a ahorrar, como B, el coeficiente capital-producto, están determinadas de manera independiente. S, la proporción marginal a ahorrar, depende de los consumidores. Por lo tanto, el consumidor un año se puede levantar muy ahorrador, otro año se puede levantar muy gastador, ¿sí? Y eso, efectivamente, el empresario no lo sabe. Por lo tanto, la tasa de crecimiento real va a fluctuar año tras año, ¿sí? Eso es importantísimo. Como también B, que está determinado básicamente, la relación capital-producto está determinado, y no depende absolutamente de nada, ¿sí? B ya está determinado independientemente. Entonces, es muy poco probable que el ahorro, como la relación capital-producto y la tasa de crecimiento poblacional, efectivamente sea justamente idéntica, ¿sí? Y que ambas encima sigan la tasa de crecimiento económico. Entonces, está claro, ¿no? Tenemos la tasa de crecimiento poblacional por un lado, la proporción marginal a ahorrar de la economía, ¿no? En sí de todos, que va a determinar también el nivel de gasto, y por otro lado la relación capital-producto. Entonces, hay tres variables que efectivamente no dependen ninguna una de otra, y por lo tanto lo más probable efectivamente es que choquen, ¿sí? que no haya una igualdad, como vemos aquí, sino que constantemente haya una desigualdad. Esto le da de alguna manera a Harrow la idea, o lo que trata de demostrar Harrow aquí, y esto es la principal tesis de Harrow, es que efectivamente solo sí hay un crecimiento armónico entre la tasa de crecimiento efectivo, la tasa de crecimiento garantizada y la tasa de crecimiento poblacional. Solo en ese caso va a haber una economía en equilibrio y con pleno empleo. Pero en el corto plazo, efectivamente eso no es posible, porque es una casualidad total, y por lo tanto, cuando hay incompatibilidad en estos planes, entonces lo que va a haber son una economía en total desequilibrio, una economía que no va a haber pleno empleo. Pero, y aquí está un poco una de las claves más importantes de Harrow, ¿sí? Es que tiene un problema, y yo diría el problema más importante de todo, se llama el problema de la inestabilidad de Harrow. Y que lo habíamos recién comentado anteriormente, hace poquito lo habíamos comentado muy bien, que tiene que ver con cuáles son las fuerzas dentro del modelo de Harrow que permiten de alguna manera algún ajuste y que se empiecen a compatibilizar los planes de los consumidores con los planes de los inversores. Bueno, aquí radica el principal problema de Harrow, donde no hay ningún tipo de mecanismo que llegue al equilibrio o a compatibilizar ambos planes. Y que lo habíamos mencionado en la primera parte, aquí, en este primer análisis que habíamos hecho, donde dijimos que efectivamente cuando los empresarios observan que ellos han invertido una cierta suma, pero que en verdad se quedaron cortos, que en verdad el gasto real de la economía fue mucho mayor, es decir, la tasa de crecimiento económico que ellos preveyeron, por ejemplo, 4%, terminó siendo menor a la tasa de crecimiento real, por ejemplo, 7%. Entonces la tasa de crecimiento económico fue mayor a lo que ellos esperaron, y por lo tanto dijimos que la inversión de los empresarios fue menor a la inversión que deberían haber realizado. Y por lo tanto también dijimos que ante esa
real o efectivo o gasto de la economía, los empresarios observaron una reducción de sus stocks, ¿sí? Habíamos visto esa dinámica. Ahora vamos a seguir hacia adelante con ese tipo de dinámica, que efectivamente es la que observamos aquí. Entonces, lo que había pasado era que la tasa de crecimiento actual fue mayor a la esperada por los empresarios. Por lo tanto, hay una desacumulación de esto, ¿sí? Y lo que dijimos entonces es que para el periodo futuro, los empresarios lo que van a hacer es invertir más, solamente ya de una manera bastante lógica, ¿no? Ellos dijeron, la tasa de crecimiento económico fue mayor a la que esperamos, por ejemplo, fue 7%, nosotros esperamos 4%, por lo tanto ahora yo voy a invertir en función de ese 7%, ¿sí? Para no quedarme por detrás. Y encima, además, tengo que recuperar los stocks perdidos. Y por el principio del acelerador, habíamos dicho que efectivamente por el coeficiente B, cuando ellos invierten, el impacto en el ingreso es mucho mayor. Por lo tanto, el hecho en sí de incrementar la inversión por parte de los empresarios va a ser incrementar aún más la tasa de crecimiento económico futura. Es decir, mientras ellos piensan que la tasa de crecimiento futura ahora va a ser del 7%, porque fue esa la tasa de crecimiento en el periodo anterior, la tasa de crecimiento que efectivamente se va a realizar es aún mayor. ¿Por qué? Porque efectivamente por el principio del acelerador, ellos van a acelerar aún más la economía. Entonces, otra vez le va a pasar exactamente lo mismo. La tasa de crecimiento económico va a subir aún más. Y ya no va a ser 7, sino capaz que va a ser 8. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer otra vez ahora los empresarios? Van a hacer exactamente lo mismo. Van a seguir incrementando aún más la inversión. Es decir, esto se convierte en un mecanismo explosivo. O sea, la tasa de crecimiento económico sigue creciendo año tras año y hay un infinitum, parecería ser, en la tasa de crecimiento económico. Pero, primero esto, es decir, la primera conclusión es, ¿y esto a dónde termina? Bueno, no hay límite, ¿no? Parecería ser que efectivamente la tasa de crecimiento económico se va exponencialmente al cielo, o sigue creciendo y no hay ningún límite. Bueno, recuerden que sí hay un límite, y ese límite tiene que ver con la tasa de crecimiento poblacional. Entonces, sí, el límite que efectivamente yo tengo que tener más mano de obra, digamos, y la mano de obra es un limitante, ya que tengo una tasa de crecimiento dada. Eso en primer lugar. Entonces, hay una inestabilidad, podríamos decir, del modelo cuando la tasa de crecimiento actual es mayor al esperado, y eso como se va repitiendo año tras año ese problema, es decir, no hay un equilibrio, sino un desequilibrio constante en cuando todos los años la tasa de crecimiento actual va a ser mayor a la esperada por los empresarios. No hay ningún mecanismo que estabilice esto. De la misma manera, es idénticamente igual. Cuando la tasa de crecimiento actual es menor a la esperada, los empresarios observan que en verdad los consumidores gastaron menos de lo que ellos esperaban que iban a gastar, o lo que era lo mismo, todo lo que los empresarios pensaban que iban a vender no vendieron, por lo tanto su galpón se llenó de más productos. ¿Sí? Es decir, la tasa de crecimiento económico que ellos esperaban que iba a ser del 4%, ahora en verdad fue del 2%. Entonces lo que van a hacer los empresarios en el próximo periodo es invertir mucho menos, van a invertir en función del 2%, no en función del 4%. Pero, obviamente, al realizar eso, lo que van a hacer es deprimir aún más la economía porque van a reducir su inversión, mucho más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque efectivamente ahora tienen demasiada mercadería en su galpón, no tienen que invertir la misma cantidad porque tienen que vender todo el stock, digamos, que les sobró del periodo anterior. Pero al realizar ese ajuste de inversión, obviamente, siendo la inversión, recuerden, la inversión es un componente de la demanda agregada, al reducir la tasa de inversión lo que hacen efectivamente es reducir la demanda y por lo tanto los ingresos. Por lo tanto, si ellos esperaban que la economía ahora, en vez de ser del 4% el crecimiento,
sea de 2%, no es que van a realizarse sus planes y la economía va a crecer al 2%, va a crecer capaz que al 1%. Y otra vez van a acumular más stock de lo que pensaban, y para el próximo periodo van a realizar otro ajuste hacia la baja de la inversión. Y recuerden que la inversión es un componente de la demanda, por lo tanto los ingresos van a seguir cayendo, mucho más de lo que ellos piensan. ¿Y qué es lo que pasa obviamente cuando cae la inversión y los ingresos? Que efectivamente empieza a haber recesión y desempleo. ¿Y cuánto es el límite de esto? No hay límite. Pasa exactamente esto periodo a periodo, más recesión, más depresión, más desempleo, y así sucesivamente va a crecer exponencialmente la tasa de desempleo y la recesión va a profundizarse hasta los límites que nadie sabe, ¿sí? Menos 2%, menos 4%, menos 5%, menos 10%, menos 20%, ¿no? Es decir, no hay ningún mecanismo que estabilice y que revierta esta situación. Entonces, lo que tenemos es básicamente dinámica inestable, ¿sí? Tanto para el crecimiento o como para el decrecimiento, no hay ningún mecanismo estabilizador. Por eso, obviamente, siendo Harrow un keynesiano, puede demostrar que el mercado no tiene ningún tipo de estabilizador, digamos, en su sistema para ponerle o un tope al crecimiento o también un tope a la baja o a la depresión, ¿sí? Y por eso, obviamente, deja abierta la posibilidad de que efectivamente, sin una intervención monetaria o fiscal por parte de los gobiernos, por ejemplo, en caso de las recesiones, no podría salvar, digamos, a la economía, o podría salvar a la economía un gobierno, obviamente incrementando, por ejemplo, la demanda agregada para revertir la decisión de los empresarios que en una depresión lo que hacen es todos los años reajustar la inversión a la baja, y lo que hacen es deprimir más la economía, ¿sí? Por lo tanto, esta es, podríamos decir, la conclusión del modelo de Harrow. Vamos entonces al modelo de Domar, que el modelo de Domar es un economista que básicamente va a llegar a la misma conclusión del modelo de Harrow, o sea, es exactamente casi igual su modelo, y también los supuestos: economía cerrada, sin un gobierno, y el doble rol de la inversión que genera demanda y a su vez crea nueva capacidad productiva, que esto también estaba en Harrow, ¿sí? Básicamente la inversión agrega stock de capital, acá le llama capacidad productiva. Pero este coeficiente tita, ¿sí?, que plantea Domar, él le va a decir que es la productividad promedio social fija, ¿sí? Y lo define como la razón de la tasa de cambio de la producción potencial por una unidad invertida. Es decir, cuánto es el aumento en la capacidad productiva potencial por un incremento en una unidad de inversión. Y este es lo que se llama el grado de la productividad de la economía. Recuerden a qué coeficiente se parece esto. Bueno, obviamente al coeficiente D, de chiquitita, ¿no? De Harrow, que es la relación capital-producto. Es algo exactamente casi igual, porque está diciendo exactamente lo mismo. Cuando yo le agrego una unidad de inversión, que recuerden, una unidad de inversión es igual al diferencial del capital, ¿sí? Es una unidad de stock de capital, cuánto producto me añade esa unidad de capital, que es básicamente lo que está diciendo aquí, pero acá está diciendo en la producción potencial, ¿sí? Cuando hablamos de potencial, estamos hablando de efectivamente
tiene una mayor capacidad productiva esa economía. Luego, vamos a ir más rápido, la fuerza de trabajo también crece a una tasa constante, de inversión también del tipo de acelerador. Aquí sí hay depreciación, pero bueno, es medida como el costo de reemplazo del activo depreciado para que otro con la misma capacidad productiva. La función de producción es básicamente igual a la de Harrow, es decir, proporciones fijas a la Leontief, que hay un pequeño cambio en los coeficientes, pero bueno, aquí lo tenemos, es la relación producto-capital inversa, dijimos, o la productividad social media de ese país. Fíjense en qué es la relación capital, producto-capital, o la inversa de 1 sobre B. Es exactamente lo mismo, por eso que las ecuaciones es similar. K es la cantidad de capital, B es la relación producto-trabajo, y L es la cantidad de trabajo. Si dividimos, o sea, lo hacemos todo per cápita, dividimos toda esta ecuación, dividido L dividido T, esto se cancela, queda B. Y este K lo ponemos como K chiquitito, porque sería el stock de capital por trabajador. Y este tita, digamos, es el tita por trabajador, ¿sí? Bueno, aquí lo que podemos ver es efectivamente la función de producción, ¿sí? La relación capital-trabajo no es más ni menos que el coeficiente tita dividido B, recuerden que B es la relación trabajo-producto. Así que lo que nos está diciendo aquí es algo como que también hay un limitante, obviamente, en la cantidad de trabajo que uno puede obtener, ya que uno puede tener una enorme cantidad, fíjense, aquí relaciona la cantidad de capital por trabajador, y aquí define su función de producción en función del total de capital. Por lo tanto, si nosotros nos movemos con una enorme cantidad de capital, tenemos un limitante. Ese limitante es la relación trabajo-producto, ¿sí? O es B. O sea, de alguna manera hay un limitante hacia la derecha, como en el modelo también de Harrow, ¿sí? Es decir, efectivamente, como hay una tasa de crecimiento de la mano de obra que es igual a N, tengo un limitante a expandir enormemente mi capacidad de producción. Y para valores más chiquititos, ¿sí?, de capital, tenemos sí esta función que tiene este limitante, como podríamos decir el limitante de la mano de obra, ¿sí? Que es el limitante de la mano de obra o el máximo punto de producción. Por eso, cuanto mayor nivel de K, la función de producción es plana, obviamente porque llego al limitante de la mano de obra, ¿sí?, que es mi relación producto-trabajo, donde el limitante es claramente el trabajo, ¿sí?, que si lo tengo plenamente empleado, solamente puede crecer a tasa de crecimiento de N. Por lo tanto, un exceso de el stock de capital no me va a permitir producir mayor cantidad de unidades de producto porque está determinado por B, que es la relación producto-trabajo. Y el trabajo efectivamente va a crecer en una tasa N. Doberman pensaba que el sistema keynesiano no podía derivar una tasa de crecimiento de equilibrio porque el empleo dependía del nivel de ingreso. Por eso hizo depender el empleo del ratio ingreso-capacidad productiva, o este ratio IP, ¿sí?, ingreso-capacidad productiva. Vamos entonces a demostrarlo matemáticamente. Entonces, si se supone que la inversión crece a una tasa anual y que produce un incremento en la capacidad productiva, ¿sí?, este es cuánto crece la capacidad productiva por una unidad de inversión en el tiempo.
La tasa de ahorro es el máximo en el cual la capacidad productiva puede crecer ante un incremento de la inversión. ¿Sí? Obviamente que, dada la tasa de ahorro, indirectamente me está diciendo cuánto es el consumo y el gasto, digamos, de esa economía. Por lo tanto, hay un limitante. En la ecuación 1 solo llegará a el tita, ¿sí? Que es definido como el promedio social potencial de la productividad de la inversión. O sea, hay un limitante, ¿sí? Y ese limitante es tita, que es la máxima productividad potencial que tiene esa inversión, ¿sí? Que habíamos definido muy bien aquí como este diferencial, digamos, en el cambio en la capacidad productiva por una unidad de inversión. Bueno, aquí nuevamente sustituimos, inversión igual ahorro, nada nuevo, ¿sí? Despejamos el ingreso, nos queda obviamente el multiplicador, y derivando respecto al tiempo, nos queda lo siguiente, que o sea, el cambio en el tiempo en el ingreso no es más ni menos que la inversa de la proporción marginal ahorrar, multiplicado por el diferencial de la inversión. Del lado de la oferta, tenemos que la inversión obviamente va a ser igual a ese B. Recuerden que B es la inversa de 1 sobre tita, ¿sí? O la relación también capital-producto. O sea, cuánto es lo que me va a adicionar una unidad de inversión, obviamente, al producto, que es lo que está aquí. Este es el producto en el tiempo. Esta es la relación capital-producto o la inversa de 1 sobre tita. Despejando lo que está aquí, 1 sobre tita multiplicando por el diferencial del ingreso en relación al tiempo, me va a quedar efectivamente que este incremento en la capacidad productiva no es más ni menos que multiplicar este coeficiente de productividad social media de la inversión multiplicado por la inversión. Entonces lo que nos está diciendo es que efectivamente la tasa potencial, que es esta, la tasa potencial de la economía, va a depender del volumen de inversión, porque tita va a estar dado. Entonces, en el inicio se supone que existe equilibrio entre la producción efectiva y la potencial, algo muy parecido, de alguna manera, a lo que había postulado Harrow. Recuerden, los planes de ex ante, los planes de ahorro en relación a la inversión ex ante, ¿sí? O la inversión planeada. Entonces se asume de alguna manera un equilibrio entre la producción efectiva y la potencial, o que la efectiva va a ser efectivamente, la producción efectiva es la que efectivamente va a igualar la oferta y la demanda, y es la máxima posible, la potencial. Entonces, si reemplazamos la ecuación 4 en 5, lo que nos va a quedar es efectivamente la ecuación fundamental de Domar, que es la que tenemos aquí, que es la tasa de crecimiento va a ser igual a multiplicar la proporción marginal a ahorrar, multiplicado por el coeficiente de la productividad social media, ¿sí? Y recuerden que tita no es más ni menos que 1 sobre B, ¿sí? Aunque B es igual a 1 sobre tita. Entonces, esto básicamente es 1 sobre B. Y recuerde que la tasa de crecimiento garantizada de Harrow era la productividad marginal ahorrar dividido la relación capital-producto. Básicamente lo mismo que dice Domar. Por lo tanto, digamos, uno dice, bueno, Domar de alguna manera llega a la misma conclusión que Harrow, por eso el modelo se llama Harrow-Domar, porque Harrow escribe un paper por un lado y Domar escribe otro paper, y ambos coinciden, ¿sí? Por eso se llama modelo Harrow y Domar. Entonces ustedes se preguntarán por qué me está diciendo lo mismo. Bueno, porque ambos escribieron 2 papers de manera separada y llegaron de alguna manera a la misma conclusión, ¿sí?
y tienen, por eso lo mencionamos aquí, el mismo problema, ¿sí? La inversión no necesariamente crecerá a la tasa propuesta por Domar, o lo que se llama la tasa de crecimiento de la inversión, no necesariamente va a ser la misma que lo que van a ahorrar, porque básicamente puede haber esta diferencia que habíamos dicho en Harrow, ¿no? Y Domar efectivamente lo está poniendo matemáticamente, donde está diciendo que la tasa de crecimiento de la inversión tiene que ser igual exactamente la proporción marginal a ahorrar de esa economía que ex ante nadie sabe cuánto va a gastar, cuánto va a ahorrar esa economía, ¿sí? Y la productividad media de la economía, que es un coeficiente, digamos, entre el coeficiente capital-producto. La inversión, digamos, no está determinada dentro del modelo y esta, digamos, es una decisión, digamos, del empresario. La inversión, de alguna manera, es exógena, está absolutamente fuera del modelo de Domar. Por lo tanto, no hay un incentivo, no hay un determinante que permita al empresario tomar una decisión de inversión en función de algo, ¿sí? O sea, no hay un incentivo determinado para que la inversión suba o baja, sino es totalmente exógena, ¿sí? Por lo tanto, nuevamente, si la inversión tiene esta doble capacidad de crear capacidad productiva, pero por otro lado es una función de la demanda que va a determinar el ingreso, y efectivamente el ingreso va a determinar también el ahorro de la economía por la proporción marginal a ahorrar, efectivamente no hay ninguna posibilidad o un equilibrio garantizado en la economía que permita que efectivamente haya un pleno empleo de los recursos económicos, ¿sí? Por lo tanto, el pleno empleo va a ser muy difícil de alcanzar y solo sería una casualidad como en el caso de Harrow, ¿sí? Solamente en el caso que los planes de los ahorradores sean igual a los planes de los empresarios y encima que esa tasa de crecimiento proporcionado sea igual a la tasa de crecimiento poblacional, ¿sí? Una suma de casualidades que, primero, es difícil de llegar, y en segundo lugar, que en el caso de que haya una diferencia entre estos planes, no hay ningún mecanismo de mercado que vuelva a la economía a un sitio equilibrado, ¿no? Como habíamos dicho, cuando hay un crecimiento económico, se vuelve un crecimiento económico exponencial en el cual los recursos van incrementándose año por año y no hay de alguna manera un límite para ello. El límite solo lo pone la cantidad de empleo, digamos, que hay en esa economía, como también cuando la tasa de crecimiento económico es menor a la esperada, se produce una recesión o una espiral recesiva que no tiene límites, ¿sí? Entonces, todos los años esa economía estaría en recesión, un año tras otro, y así décadas y décadas en recesión. O sea, el mecanismo de mercado no podría sacar a esa economía de esa recesión. Ese es el mecanismo o el problema de la inestabilidad de los modelos económicos de Harrow y de Domar. Así que, bueno, eso sería todo por la clase de